La información que yo tengo es que Carmelo, ¿por qué gana chances de ser titular? Por ese aspecto, que Enzo no se logra adaptar al tema, le cuesta la adaptación a la altura. Bueno, arrancamos hablando de fútbol un poquito, vamos a desmenuzar la selección de atrás para adelante para después concluir en un posible 11 que podría tener Bolivia. Creo que Lampe no hay discusión que volverá a ser el portero de la selección. Efraín Morales y Jaquín terminan siendo los apuntados a repetir como marcadores centrales. Y aquí ya vamos hablando algunos puestos en específico. Medina está recuperado pero compite con Rocha. Si Medina está, o sea, está para jugar. Ahora, si Medina está para jugar todo el partido, creo que le podría sacar ventaja a Yomar Rocha, pero lo pongo también en consideración. Sé que tienen ustedes también propias informaciones. No hay un onceno confirmado, sino uno va por ahí con otros colegas y lo que puede uno ir expulgando, teniendo posibilidades. ¿Medina está recuperado? ¿Compite con Rocha o es Medina el lateral el día de mañana? Así es, Paulino, recordemos que Diego Medina salió lesionado en el segundo tiempo, ¿no? Durante el partido con Colombia en Barranquilla. Tiene una molestia más muscular en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda. Entonces, pero bueno, ya en la jornada de ayer entrenó con total normalidad. Diego Medina se lo vio haciendo la parte física, el entrenamiento de la selección. Así que bueno, pero hay esa duda, ¿no? Que viene de una dolencia, de un golpe, y entonces Diego Rocha está ahí, que viene jugando todos los partidos de titular con Bolívar y no la ha hecho mal en esta campaña en la Copa Sudamericana, ¿no? Así que tiene ritmo de competencia y ahí pide pista Yomar Rocha. Ahora, la otra alternativa parece ser cerrado, como le dices, Luis Jaquín y Efraín Morales no se mueve, esa pareja de centrales es firme. Y ahora Roberto Carlos, que de visitante juega de extremo, pero en La Paz siempre lo hizo de lateral izquierdo, ¿no? En varios partidos. Y también, averiguando un poquito, eso es lo que toma ventaja, un 90% en la línea de fondo, pero no se descarta que José Sagredo pueda ocupar ese carril izquierdo, ¿no? Mira, Bien, mira, puntualmente sobre Rocha, Never, ¿crees que le puede sacar a Medina ventaja? siento que va a depender mucho de la práctica del día de hoy. Hoy, lo que termine probando lo va a exigir. ¿Se acuerdan que cuando un jugador llega así tocado y llega sentido, en la última práctica, previa al partido, ¿qué hacen los entrenadores? Por lo general, exigirlo, ¿no? Para ver si va a estar en el partido. Si en esa exigencia que le va a dar Villegas, en esta última práctica, Medina responde, va a ser titular, indiscutiblemente, por momento y por demás. Ahora, si en esa práctica ve que Medina aún no está al 100% y ahí está la duda. Es más, mira, plantea la duda, pero para mí, inclusive Medina al 70-80% es titular. Ahora, ya ¿Qué si es no pudiera 70, correr y hacer 80% que esos es trancos largos, Sí. ahí sí ya te diría, es preferible tenerlo a Rocha. Pero siento que Medina a un 70-80% para mí sigue siendo titular. Así es, entonces tiene la impresión de que Medina es el titular, pero el tema físico podría pesar para que termine siendo Rocha. Aún así, la información es que ha entrenado con normalidad y está recuperado, ¿no? Sí, 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 se está recuperado. Y bien ahí, como yo también lo decía, en el caso que esté óptimo Diego Medina, lo van a probar. Oye, aunque ayer, por cierto, el profe Oscar Villegas dijo que un breve contacto con los medios, ¿no? Que Ujú. ya no tiene dudas, No no tiene. tiene dudas en cuanto a la alineación. Ayer ha despejado todas sus dudas. Quizás hoy pueda pulir algunos aspectos, pero en la práctica de ayer dijo que fue muy productiva y que ya tiene el equipo definido, que no tiene dudas. Entonces me pongo a pensar que si Diego Medina está ahí en buenas condiciones, como se lo vio ayer entrenando con total normalidad, es el que toma la delantera para ocupar ese lateral derecho, ¿no? Pero Yomar Rocha está ahí, un Yomar Rocha, como te digo, que viene haciendo un buen papel en esta Copa Sudamericana. Así que bueno, son dos laterales que esas dos opciones muy claras para jugar mañana. Así es, excelente. Eso en cuanto al lateral derecho. Matías, te Uh -huh. pregunto sobre el lateral izquierdo y vamos al siguiente punto a poder charlar de la Ya, alineación. Roberto ok, ok. Carlos, ¿lateral o volante? De momento, un 90% y un poco más es que juega de lateral izquierdo. La ¿Sí? información que se tiene, sí, que juega de lateral izquierdo. Te diría un 95% y más.
que juega de lateral izquierdo. Pero bueno, hay también cierta información que va trascendiendo que es José Sagredo pueda ocupar ese sector y Roberto Carlos un poco más arriba, aunque a mi parecer es un poco no tan probable porque si nos basamos en los últimos antecedentes en La Paz, Roberto Carlos Fernández en todas las ocasiones, por no decir todas, jugó de lateral izquierdo. Entonces, por lo tanto, yo me la juego en lo particular con esa línea de cuatro que no va a haber muchas variantes, ¿no? Diego Medina, Luis Jaquín, Efraín Morales y Roberto Carlos Fernández. Así es, si tendríamos que brindar un posible lateral izquierdo, hoy es Roberto Carlos Roberto Fernández. Carlos Fernández. Cruzando Exacto. con lo que dice Villegas, no tiene dudas, ¿no? Ujú. Pero bueno, esto es fútbol, independiente de lo que pueda declarar 48 horas antes, puede cambiar. ¿Qué aspectos creen ustedes que evaluaría el entrenador para que Roberto Carlos no sea lateral y termine siendo volante? Quizá una línea de tres, quizá algún jugador específico de Brasil a marcar. Si uno ve por ahí quién es el extremo derecho de Brasil en el último tiempo, es Estevao, ¿no? O, o, Sí, 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 o sí, sí. El Rafinha extremo derecho también, es Estebao. o el mismo Rafinha. Entonces, son aspectos que podrían volcar a que Bolivia, es decir, jugar con línea de tres o algún jugador a tener en cuenta en Brasil, ¿eso impulsaría a no descartar a Sagredo? ¿O Bolivia está un poco más enfocado en lo que puede hacer Bolivia y utilizar a Roberto Fernández casi como extremo, ni siquiera te diría como lateral, pero sin tener un hombre por detrás marcando la punta? Sí, yo creo que en este momento Bolivia más está pensando en lo que puede hacer, digamos, la propia selección. Hoy Oscar Villas está en ese pensamiento, enfocadísimo en lo que puede hacer más que al pendiente de lo que quizás venga a proponer Brasil. Sí, aparte pienso que lo de Roberto en la saga defensiva, y a ese es el dato donde me sostengo lo que mencionaba Edson, que en los últimos partidos de eliminatorias jugados en el alto, Roberto fue mayoritariamente por lateral. Y tomando en cuenta el contexto y la magnitud que tiene un partido importante que es ante el combinado brasileño, siento que tenerlo a Roberto atrás, no te digo que es 100% seguro, porque nada es seguro 100%, pero al menos a mí en lo particular me deja con la sensación de que es su puesto natural y por el cual juega en Rusia. En Rusia es lateral izquierdo. Obviamente tiene esa proyección porque sabemos sus características y suele lanzarse. Así que siento que Roberto, al menos en esa línea de cuatro con Aquine, Morales y Medina recuperado, creo que le da al menos un toque más de seguridad pensando en lo que puede hacer Rafinha y pensando en lo que puede hacer Estevao por esa banda. Así es, buenísimo. Bien, ahí repasando un poco la defensa. Y te aprovecho a ti, Never, también para que nos cuentes cómo viene la mitad de la cancha. Es decir, cuál va a ser el dibujo que apunta y tiene Cuellar chance de insertarse por Ervin Vaca. Púntame, no sé. Mira, según las prácticas que se viene realizando y la información obviamente que se genera en la ciudad de La Paz sobre el posible onceno y puntualmente sobre ese medio campo, ha surgido la información respecto a que no se descarta que pueda haber un doble volante tapón. Ahora bien, esto es bueno, esto es malo, y depende cómo lo quieras ver. Muchas veces se toma la visión, el vaso medio lleno o medio vacío. En este caso, pensando en el doble tapón, si lo tomas en cuenta como un mecanismo para cortar y ser duro en la marca y evitar que Brasil tenga hombres habilidosos en el medio campo y pueda filtrar un pase por el medio de campo, que sería realmente terrible para la defensa boliviana, y el doble tapón no está tan mal. En ese caso, ahí estarían Ervin Vaca, ya, que se probablemente repita a onceno lo que fue con Colombia, y también Héctor Cuellar aparece también ahí como el doble tapón. Y la verdad, te digo que no estaría mal, pero dependiendo qué es lo que busca Villegas con ese doble 5. Ahora bien, también se habla de que no sean dos hombres netamente de corte, porque los dos lo son, uno en Always Ready y el otro en Bolívar. Ahí podría balear, ¿no? En el caso tal vez Erwin Vaca con Robson Mateos, o Erwin Vaca con Villamil, o Héctor Cuellar con Robson, o Héctor Cuellar con Villamil. Podría ir rotando los nombres, pero de momento lo que se perfila, o al menos la información que llega de La Paz, es que no se descartaría que Bolivia juegue al menos el primer tiempo, esto quiero resaltar, al menos el primer tiempo con doble 5. Ahí ya van a empezar a variar los nombres.
Sí, yo me atrevería a pensar que es una posibilidad en el sentido de que Bolivia busca también tener jugadores adaptados a jugar en el alto, ¿no? Es decir, para mí, jugadores de Always Ready, de Bolívar, toman fuerza, y el mismo Gabriel Villamil, que juega en Quito, toman fuerza para ir de titulares, entendiendo ese tema de adaptación, y que en algún punto son convocados también para jugar este partido, ¿no? En el caso, para mí, Héctor Cuellar se mete en el onceno, es una posibilidad en la que yo vislumbro que podría ocurrir. Y como dices, después la duda es si va solamente con Robson y un volante más ofensivo o acompañado de Ervin Vaca, ¿no? Que también hizo un muy buen partido en Colombia, independiente de la caída de la selección. Y es una opción. El que para mí es fijo en el mediocampo es Villamil. Ahora habrá que ver si estará más volcado por derecha o haciendo una función más de interno. Ambas le caen bien, ¿no? A Gabriel Villamil en el último tiempo se ha vuelto un jugador más ofensivo en Liga de Quito. Y si bien puede tener labores de responsabilidad mixta, está más enfocado en que pueda ser un jugador que termine la jugada, ¿no? Que llegue a fondo, sea como volante interno o más volcado por la derecha como un 8 tradicional. Así es, y si nos basamos en los antecedentes del profe Villegas en cuanto a su dibujo táctico jugando en el alto, más de una vez utilizó un esquema que es tradicional en él, con cuatro en la zona defensiva, dos tapones en el medio sector y tres hombres adelante de los tapones y un solo centro delantero, ¿no? Entonces, ahí toma lógica lo que venimos contando, ¿no? Que se ponga doble tapón, quizás me pongo a pensar como Bolivia va a salir a proponer, va a ser una selección ofensiva porque tiene la obligación de ir a buscar el resultado. Sea un solo tapón de corte, en este caso Erwin Vaca o Héctor Cuellar, ¿no? Ujú. Y el otro tapón puede ser Robson Mateos, un Exacto. volante con más llegada al arco, ¿no? Y arriba los tres hombres más ofensivos, Miguelito Terceros por la banda derecha. Ahora las alternativas también que se manejan puede ser ahí como director de orquesta Tonino Melgar, por ejemplo, una alternativa. Y la otra, Roberto Carlos Fernández. O también puede ser Villamil, puede ponerse no por la banda izquierda, pero puede decir en el centro del campo, ¿no? Y Tonino al otro costado. Entonces son opciones que se vienen manejando. Ahora hay otra hipótesis, hay una línea de un 4-4-2, por ejemplo. ¿Qué es ese 4-4-2? En el medio campo estarían, por ejemplo, Miguelito Terceros por la banda derecha, dos mediocampistas tapones. Uno sería Erwin Vaca, acompañado de Gabriel Villamil. Y al lado izquierdo, Tonino Melgar. Entonces, o si no, Villarreal también se habla. Es en cuanto al medio, entonces, como te digo, hay esa posibilidad que sean cinco en el medio, dos tapones y tres volantes adelantados, o si no, una línea de cuatro, ¿no? Pero de que es fijo, va a ir con dos centrocampistas en el medio. Sí, siento que el doble tapón, Ujú. por lo general, suele ser un hombre netamente de corte y el otro un poco más suelto, ¿no? El Siendo otro un es poco. Robson. Siempre Exacto. es Entonces, Robson el para otro. mí, entonces, está la pugna clara, creo yo. A ver, esto es opinión, ¿no? Basándome en lo que se viene realizando en las prácticas en la ciudad de La Paz. ¿En qué sentido? De el doble tapón, o Héctor Cuellar o Ervin Vaca. Los dos me parece que no van a ingresar en doble tapón. Ahora bien, y el otro está entre Gabriel Villamil y Robson Mateus. Creo que ahí está la pugna para ver quién de los dos en ambos lugares se queda con el puesto del doble 5. Así es. Y un poquito charlando sobre. A ver, tengo aquí. Quiero plantear otra duda también que creo que hay, que es la banda izquierda, ¿no? Ahí está. Ahí Matías nos adelantaba en un dibujo, ya sea como extremo o como volante por izquierda, si entendemos que Roberto Carlos Fernández irá como lateral, ¿qué nombres, qué jugadores o qué jugador es el que apunta a hacer esa banda? Sí, de momento, como te digo, según la información que yo tengo, en caso que sea con cinco hombres en el medio campo, Roberto Carlos estaría jugando en esa posición, ¿no? En el extremo izquierdo y José Sagredo como lateral. Ahora, en caso que sea un 4-4-2, en el medio campo estaría Tonino Melgar en el extremo izquierdo o en su defecto Moisés Villarroel. Así es. Mira, Y no dudes que también puede meterse ahí en la discusión Moisés Paniagua, ¿no?
Mira, También. yo siento que esa banda parte con ventaja Moisés Paniagua por el tema de que ya conoce el estadio donde juega cada fin de semana por lo general en la Liga Boliviana. Ahora viene, también hay que mencionar que Tonino Melgar jugando en esa posición también es un hombre importante que le puede brindar ciertas características para poder ayudar no solamente en defensa, sino también arriba, ¿no? Lo que viene realizando en Bolívar es importante, entonces siento yo que son los dos hombres llamados a ocupar ese sector. Tal vez Moisés, pero yo a Moisés lo veo más si se terminaría metiendo en el onceno, que no sería raro, y es más, creo que ha mostrado cosas en el partido ante Colombia, y por lo general, yo me quedo con las palabras que usted señalaba, Paulino, respecto a que Moisés es hombre de selección boliviana, y cuando entra y cuando se pone la camiseta de la verde, se siente su presencia en la cancha. Ha dejado claramente que cuando tuvo minutos, deja siempre unas sensaciones positivas en Por él, Villarreal, en la dices. selección. Exacto. Entonces, para mí a Villarreal, no sé si tanto por el costado izquierdo, pero sí como un hombre en el medio campo, suelto, libre, tipo enganche. Para mí que podría estar metiéndose en el onceno titular. Pero si hablas concretamente de la banda izquierda, es entre Moisés Paniagua y creo yo Tonino Melgar. Está bien, a mí un jugador que siempre creo que puede rendir es Moisés Villarroel, pero está bien, Bolivia necesita también, no digo sobre Moisés puntualmente por su función defensiva, que es un buen jugador, sino por me gustó cómo entró en Colombia y no sé si eso lo puede volcar también a tener una posibilidad. Entendemos de que estamos danzando un poco con los nombres, enseguida sentamos, porque para quien está viendo el stream es un bolonqui total, ¿no? Medino Cuellar, estamos mencionando a todos los jugadores, enseguida nuestra misión será asentar un posible onceno, obviamente de acuerdo a la información y al criterio que uno tiene en base a los antecedentes de cómo se maneja Villegas. No tanto qué es lo que quisiéramos nosotros, sino entendiendo cómo piensa el entrenador y la información que hay rondando. Y respecto a información que hay rondando también, es que Carmelo es quien perfila como el 9 para mañana, le sacaría ventaja a Enzo Monteiro y eso de falso 9 de Miguelito, no hay chance de que mañana ocurra. Bolivia realmente va a utilizar a Miguel Terceros en otra función más suelta, creativa, y va a tener un hombre referente de área, si no, no tendría sentido soltar a los laterales, ¿no? En Colombia pasó, no había un hombre referente. Después, sobre Carmelo, podemos charlar, detenernos, el nivel que viene teniendo este año en relación al año pasado, de por qué Enzo Monteiro, cuáles serían los factores por los cuales no se puede consolidar en la selección, y creo que es punto de debate también para charlarlo. Así es, así es. En cuanto a la información que manejo, por ejemplo, si Bolivia sale con el dibujo táctico del 4-2-3-1, como sería con un solo delantero, en este caso las opciones se reducen en cuanto al centro delantero, Carmelo o Enzo Monteiro. En este caso estaría ganando la pulseada Carmelo Algarañaz. ¿Esto por qué te digo? Hay un aspecto muy importante en Enzo Monteiro y ustedes quedó visible en el partido contra Chile, ¿no? Donde entró en los minutos finales y lo notamos muy desgastado a Enzo, que entonces posterior al partido se lo entrevistó e incluso su mismo papá, Edu Monteiro, explicó que a él le cuesta mucho el tema de adaptación a la altura. Eso es un aspecto que hace pesar al momento de tomar en consideración a Enzo Monteiro como titular. Entonces, no sé cuánto habrá mejorado en el transcurso de la última eliminatoria, ahora en el tiempo que está en La Paz, su adaptación, pero eso es lo que le juega en contra a Enzo para poder ganarse un espacio de titular. Ahora yo creo que si no fuera ese aspecto, sacaría más ventaja para meterse, pedir pista como titular, ¿no? Y por méritos lo hizo, viene de marcar un gol contra Chile, está motivado y en su club igual juega, a diferencia de Carmelo, que no tiene muchos minutos, ¿no? Y ahí Neve también nos va un poco a ahondar en esa información, pero la información que yo tengo es que Carmelo, ¿por qué gana chances de ser titular? Por ese aspecto, que Enzo no se logra adaptar al tema, le cuesta la adaptación a la altura. Ahora, si cambiamos al estilo del 4-4-2 en cuanto a la alineación, la información que tengo es que Henry Vaca estaría metiéndose en ese equipo titular como segundo delantero, al lado de Enzo Monteiro o Carmelo, como te digo. Mira, yo respecto a esa consigna de Carmelo Algarañaz o Enzo Monteiro, sí, hay que mencionar cómo vienen los dos jugadores. Venimos haciendo informes cada semana
de cómo vienen en sus respectivos clubes. Algarañaz en el Kalamata FC y Enzo Monteiro en el FK Auda de Letonia. A ver, empecemos por Carmelo. Carmelo viene a esta convocatoria, viene a esta doble fecha eliminatoria con las sensaciones de que, bueno, si bien su equipo aún no empezó de manera oficial, sí jugó un partido por Copa, pero los partidos amistosos que tuvo Algarañaz tampoco es que tuvo muchos minutos, ¿no? Tuvo algunos, ingresó, fue de aporte, pero el rendimiento en su club aún obviamente se espera un poco más. Esperemos que cuando arranque la temporada de manera oficial pueda estar adaptado, pero lamentablemente es que lo necesitamos ahora, ya, ¿no? Porque no la jugamos. Ahora bien, siento que Carmelo, en esta consecuencia de él mismo, de poderse plantear como titular, tiene que creérsela más. Siento que la confianza de Carmelo tiene mucho más que ver cuando juega de local que de visitante, y lo hemos notado. Cuando juega de visitante, salvo ese partido con Chile, que ahí sí estuvo encendido, por el cual fue una victoria de Bolivia, pero siento que Carmelo, al menos de local, tiene otras, no sé, otra sensación de confianza. Ahora, tampoco le ha validado como para poder ser claramente el hombre referente 9, porque también aquí es donde quiero también apuntar a algún dato. No es fácil ponerse la camiseta del 9 tomando en cuenta quién viene atrás y a quién dejó ese puesto. Marcelo Martins era el 9 de la selección boliviana, goleador histórico de la verde, y tener en cuenta ahora Carmelo e intentar o prever de que pueda emular lo mismo que Marcelo Martins, y es complicado, y la verdad tiene una espalda pesada que lleva dentro Carmelo. Ahora viene, por atrás está Enzo Monteiro, y bien lo resalta Edson, y voy a concordar aquí, es un jugador que tiene unas características, creo yo, para poder hacer frente de visitante, pero de local, en el alto al menos en concreto, le cuesta la adaptación. Siento que Enzo ingresaría los últimos 20 minutos, así lo requiere Bolivia, para poder obviamente estar ahí presente como un doble 9. Veremos también quién lo acompaña, pero en la pulseada Carmelo-Enzo, al menos en el primer tiempo, la información de La Paz y lo que uno prevé es que va a ser Carmelo Algarañaz el que se va a meter en el 11. Bueno, en ese punto yo entiendo también lo que planteas, Never. Carmelo titular para terminar con Enzo, porque la ecuación contraria sería empezar con Enzo sin teniendo la incertidumbre de que si Enzo Monteiro puede ser el referente de área los 90 minutos y terminar con Carmelo. Creo que la ecuación cuadra, o por lo menos en antecedentes, está más, podría estar más pensada en iniciar con Carmelo y terminar con Enzo Monteiro en el partido. Si Matías me ayuda también a buscar cómo formó Bolivia frente a Uruguay, entiendo que Carmelo ni Enzo Monteiro fueron titulares. Sí, ya dame un minuto y te lo busco, no hay problema. ¿Y cómo formó Bolivia frente a Chile, que son los dos últimos partidos de Bolivia de local, con Chile y con Uruguay, que son los antecedentes más cercanos, en relación a cómo vienen también el nivel estos dos jugadores? Y después, otro punto, claro, es muy interesante lo que destrabas, Never, porque ahí está el análisis también de Henry Vaca, ¿desde el vamos o los últimos 20 minutos? Enzo Monteiro, ¿desde el vamos o los últimos 20 minutos? El tema cambios en la selección boliviana es otro tema también a tratar, ¿no? Las alternativas y el dibujo con el que puedes afrontar un 0-0 y los hombres con los que tendrías que afrontar dar vuelta a un partido, o los hombres que tendrías que afrontar cerrar un partido. Todas esas variantes se van dando dentro de un compromiso y no son los mismos hombres, ¿no? Creo que si estás en ventaja meterás un volante más, si estás perdiendo entrará Henry Vaca. Entonces creo que es otro análisis interesante también para tener previo a que podamos pasar también a Brasil. Lo de Carmelo Algarañaz, mencionabas, Never, de que no tuvo mucha, salvo el partido con Chile, mucho protagonismo afuera de Bolivia. Me cuesta entender, salvo Miguel Terceros, qué jugador en ofensiva tuvo gran protagonismo fuera de Bolivia, ¿no? Muchachos, ya Sí. tengo la alineación con la que Bolivia jugó contra Chile. Bolivia formó con Carlos Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo y Efraín Morales y Roberto Carlos en la zona defensiva, ¿no? El medio estuvieron Ervin Vaca, Robson, Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Lucas Chávez y Carmelo Algarañaz. Eso fue el 11 titular de Bolivia contra Chile, te reitero: Carlos Lampe, Diego Medina,
Diego Arroyo, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández, Ervin Vaca, Robson, Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Lucas Chávez y Carmelo Algarañez. Mira, sobre Ya. la formación frente a Chile, se da lo que Ajá. analizábamos, ¿no? Carmelo de titular, Enzo entrando desde el banco y anotando Monteiro en ese partido. Sí, es Amigos, ya tengo la alineación de Bolivia-Uruguay igual. bien, esa alineación. Ya ¿Cómo, te cómo la salió canto. Bolivia? Bolivia ese día con Uruguay, con el empate 0-0, formó con los siguientes hombres: Guillermo Vizcarra, Diego Medina, Luis Jaquín, Efraín Morales, José Sagredo, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson, Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Víctor Ábrego. Como se pueden dar cuenta, siempre con doble tapón, ¿no? En ese caso fue Héctor Cuellar y Gabriel Villamil. Perdón, ¿no jugó Roberto Carlos Fernández ese partido? No, José Sagredo. Claro, pero el volante izquierdo, ¿quién termina siendo? El volante izquierdo en ese caso, a ver, te lo digo. Fue Roberto, creo. Pasemos Sí, a ver. Diego Medina, Luis Jaquín, Efraín Morales, José Sagredo, Héctor Cuellar, Villamil, Robson, Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Víctor Ábrego. sí, fue Eh, Roberto entonces. No, no, no en la jugó alineación Roberto titular no Carlos está Fernández. Roberto. Ramiro No está Vaca en Roberto algún Carlos. punto, ¿no? Ramiro Vaca, quizás lanzado por la Sí, banda izquierda, pero más de interior, ¿no? Apareciendo desde izquierda, pero entrando hacia la derecha. Sí, por eso, o sea, ¿por qué intento comparar dos Porque ese formaciones? ya me jugó con dos delanteros, Víctor Ábrego y Miguel Terceros. No jugó ni Carmelo ni Enzo Monteiro. A eso quería llegar, ¿no? Es decir, Ajá. el entrenador, en este caso no tiene otro centro delantero convocado, solamente tiene dos, ¿no? En este Sí, caso sí, sí. puntual. Bueno, bueno. Entonces, mira, Ah, no, pues tienes, César, no, tienes a Peredo. podría Y a ser mí me Pereira gustaría entonces. verlo, sí, es muy desequilibrante y en la altura no le ha ido mal. Bien, Se me estamos olvidando de eso. Y este otro chico Torrico igual es muy interesante, me pero no gustaría juega de verlo 9, igual. ¿Qué? no juega de No, pero 9. sí, claro, no juega de buen nivel, pero tiene mucha llegada como volante ofensivo. Y es un jugador que está acostumbrado a jugar en Always Ready y es uno de los goleadores del fútbol boliviano. Tendrías que prescindir de Miguel Terceros o Villamil, ¿no? Para que ingrese, aunque no está mal, es el jugador que nos falta. Siempre nos falta un jugador en la mitad de la cancha.